Y continuamos conociendo a cargo de una excelente profesional, en este caso desde la Posada del Kenti. Estoy hablando de la doctora Gabriela Tórtolo, especialista en síndrome metabólico, y que bien como la maestrita, ella tomó su pizarrón, tomó su lápiz, su fibrón y nos explica para que nos quede bien claro por dónde pasa nuestra necesidad de comer, por dónde pasa el hambre. ¿Pasa cuando sentís ruidito en el estómago y decís tengo hambre? ¿O pasa por un pensamiento y por un razonamiento? A ver qué dicen ustedes. Esto nos decía ella. Hoy te quería hablar de algo que no se conoce mucho. Pues si yo te pregunto a vos, ¿qué es tener hambre? Me vas a decir es cuando siento dolorcito en la panza o ruidito en la panza porque tengo hambre. Real, ¿no? Real, sí. O sea, ya llegó la hora de comer, supongamos. Puede suceder en otros momentos del día, pero es otra situación. Pero si yo te pregunto a vos, la mayoría de las personas me respondería el dolorcito cuando me duele la panza, doctora, yo ya te sé que tengo hambre. Bien, malas noticias. El hambre es cerebral. Tengo acá un cuadro que les hice para que les sea más práctico y lo puedan entender porque son muchas las cosas que intervienen, ¿sí? Y si yo las digo en el aire, por ahí uno no las imagina. Esto sería la regulación neuroendocrina del hambre, la saciedad y el balance energético. Hambre cerebral. Bien, resumimos en eso. ¿Sí? Bien, tenemos acá en el centro, como verán, al gran maestro que es el cerebro. Pero es el cerebro del mono, que tiene el hipotálamo, que es el regulador del hambre y la saciedad, junto con la amígdala y el lóbulo frontal de la ínsula. Son un cerebro básico. Pero tenemos acá arriba, como vemos, la corteza cerebral, que es lo que nos diferencia del mono, lo que nos hace humanos, ¿sí? Lo que nos hace seres que podemos tomar decisiones. Esto, control de la conducta alimentaria. Si no tuviéramos la corteza cerebral, no tendríamos control. Comeríamos cada vez que vemos el alimento. Bien. Como hacían los primates. Como hacen los primates actualmente, ¿sí? Ven comida y comen. No esperan a tener hambre. Si ven la posibilidad de comer, comen. Bien. ¿Qué influye sobre esto? Un montón de cosas. Yo voy a tratar de explicárselas rápidamente para que no se me aburran, ¿sí? Tenemos los receptores sensoriales. Los receptores sensoriales son todos nuestros sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Actúan sobre la corteza cerebral. Porque el mono, vos le podés hacer un ruidito de papel y no lo va a identificar con un caramelo. En cambio nosotros sentimos un ruidito y decimos caramelo. Sentimos un olor a vainilla, ¿qué decimos? Flan. Sentimos un gusto a algo en la boca, decimos canela, por ejemplo, ¿sí? Olemos algo, decimos pimienta, ¿sí? Entonces son receptores sensoriales que van a actuar según nos gusten o no nos gusten sobre la corteza cerebral, desencadenando todo esto que vamos a hablar más adelante. ¿Se entiende? Sí. Bien, otro factor que influye sobre la corteza cerebral y el control de la conducta alimentaria es lo psicosocial. ¿Sí? Vamos a una fiesta, estamos en un ambiente cuidado como es el ambiente del Kenti, tenemos un ambiente un poco cuidado y un poco descuidado como es el de nuestra casa. Todo eso, la compañía con la cual nos alimentamos, lo psicosocial, cómo estamos anímicamente, todo eso influye sobre el comportamiento de la corteza cerebral. ¿Se entiende? Bien, también está el control y el gasto energético, que la corteza cerebral va a saber cuándo decirnos, che, movete un poco. Necesitamos hacer ejercicio. ¿Sí? La termogénesis adaptiva, que es los cambios de temperaturas corporales, también están controlados por la corteza cerebral. Cuando hace frío nos da más ganas de comer comidas suculentas. ¿Sí? Eso es la termogénesis adaptativa, tiene que adaptar el cuerpo al ambiente. ¿Se entendió? Bien, y hay algo que libera la corteza cerebral que son neurotransmisores, que son los que conectarían, serían como unos cablecitos, que conectarían la parte cerebral superior con todo el resto del cuerpo.
La serotonina es un mensajero químico que actúa sobre las hormonas que dan apetito. ¿Se entiende? Más serotonina, menos apetito. O sea, actúa sobre las hormonas que inhiben el apetito. ¿Se entendió? Ajá. Un mensajero químico que actúa sobre las hormonas que inhiben el apetito. En cambio, la dopamina está relacionada con cosas placenteras. Yo me como el chocolatito porque me da placer. ¿Sí? Yo hago mucha gimnasia porque me da placer. Me mira porque el chocolate y la gimnasia es lo mío. Ya la conozco, por eso le pongo los ejemplos de ella. ¿Se entiende? Son los dos neurotransmisores que nos van a hacer comportarnos de una manera o de otra. ¿Se entendió hasta ahí? Exactamente. Bien, vamos a la parte de cerebral relacionada directamente con hambre y saciedad, que está relacionado con todo, como veremos, con la mayoría de los órganos del cuerpo. Tenemos que el hipotálamo es el centro principal de regulación de hambre y saciedad. Disminuye la glucosa. ¿Para qué? Para que comamos. Porque si no, no tenemos reserva de energía. Control del gasto energético. ¿Sí? Pero actúan un montón de órganos sobre el hipotálamo para que el hipotálamo largue las señales de, por ejemplo, ya vamos a ver qué sucede. El tejido adiposo libera una hormona que se llama leptina. Por eso se dice que el tejido adiposo es formador de hormonas, es metabólicamente activo. Antes no se sabía esto, se decía que era grasa. No, es metabólicamente activo, es un órgano muy importante. Tiene la capacidad de expandirse y la capacidad de disminuir su tamaño, ¿sí? No perdemos células, lo disminuimos de tamaño, ¿de acuerdo? ¿Sí? Libera leptina. La leptina lo que tiene que hacer es informarle al hipotálamo las reservas que tenemos de grasa. Teóricamente, si todo va bien, comemos hasta acá porque tenemos esta reserva de grasa y yo ya estoy contento y no necesito más grasa que esta. Pero se habla de que cuando el hipotálamo, por ejemplo, como sucede en la obesidad o en el sobrepeso prolongado en el tiempo, está sobreestimulado por los receptores sensoriales que hablamos, por lo psicosocial, por el gasto energético, por la termogénesis adaptativa, está sobreestimulado, sobreexcitado, la leptina no funciona. Entonces no avisa que las reservas ya están. Y seguimos comiendo y seguimos formando más tejido graso. ¿Se entendió? Bien. Otro órgano involucrado es el colon. Es uno de los últimos involucrados, muy reciente descubrimiento de la liberación de un péptido I que se llama. Y por eso se lo denomina al colon el cerebro periférico. ¿Por qué? Porque el péptido I inhibe el apetito, sacía, da saciedad. El problema es que lo da después de 15-20 minutos de comer. Por eso hay que comer lento. Si nosotros nos deglutimos todos en 10 minutos, el péptido I no se liberó. Si el péptido I no se liberó, no nos dio saciedad. Entonces, ¿qué pasa? Queremos otro plato más. No tenemos la saciedad. ¿Se entiende? Por eso hay que disfrutar. Comer despacito, esperar los 15 minutos y seguir ahí comiendo a lo mejor ese mismo plato. Exactamente. Claro. Sí, hay que usar la inteligencia. Porque si decimos el cerebro, por eso. Sobre todo lo que nos la diferencia. corteza cerebral, lo que nos diferencia, que es justamente control de la conducta alimentaria. Que pasa por nuestro cerebro. Nuestro cerebro, que es el cerebro, digamos, más moderno, la corteza cerebral, que es la que involucra el comportamiento humano. Tenemos el estómago que está metido también en el medio, que este es el que provoca el ruidito en el estómago. Ah, sí, ese es el que tenía la otra vez. Digo, Libera tengo hambre de la verdad. hormona que Claro. se llama grelina. Tiene un pico altísimo cuando el estómago está vacío. Lo abre, lo estimula,
Cuando a medida que se va llenando el estómago, la grelina disminuye. Volvemos a lo mismo, si el hipotálamo está sobreexcitado, esto no registra que el estómago está lleno, seguimos comiendo con el estómago lleno. A ver, comimos, nos llenamos, pero igual hay lugar para el postre. Claro. ¿Se entiende? Bien. Y por último, está involucrado el páncreas, liberando insulina. La insulina es la encargada de meter la glucosa en el músculo para que la gastemos como energía, pero si no, se guarda como reserva de grasa. Todo esto hace que el hipotálamo nos dé hambre o saciedad. Claro. Inteligentemente, ¿cómo podemos resolver? Esto es una cuestión de disfrutar. Disfrute. Observar. Comer placenteramente. Y en un ambiente saludable. En un ambiente controlado. Y por supuesto, no sufrir hambre. No pasar hambre. Las dietas ya no van más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hambre sobreestimula esto y aumenta todo esto para que nosotros comamos. Y hay algo que te quiero mencionar que va a estar relacionado con otro tema que hablaremos, que es si se sobreestimula toda esta parte, se estimula la parte genética. Y los genes, hay un gen, el Self-Teaching, que está relacionado directamente con la alimentación.